El documento ingresa sumillado por medio del correo electrónico Simbra a las 9:22 del día de hoy, domingo 19 de julio del 2020. Muchas gracias, señorita secretaria. Continúe, por favor. Sin embargo, debo también hacer conocer un correo electrónico ingresado a la Secretaría General el día de hoy a las 9:23 de la señora Vanessa Freire, dirigido a la ingeniera Diana Tamain, presidenta del Consejo Nacional Electoral, de mis consideraciones. Reciba un cordial saludo. La presenta tiene por objeto solicitar ser recibida en Comisión General junto con los miembros del Buró Nacional, Virgilio Hernández y Fausto Jarrín, en la sesión del Pleno del CNE, que se realizará el día de hoy, 19 de julio del 2020. En el punto que traté el informe de la Contraloría número DNA-IAI 0147-2020, este pedido se fundamenta en el artículo 76, numeral 7, literal C de la Constitución. Gracias, señorita secretaria. Lamentablemente, este pedido ha ingresado en horas de la mañana y nosotros como Consejo Nacional Electoral manifestamos siempre de forma abierta de recibir a quienes quieran participar en las sesiones del Consejo Nacional Electoral, más aún cuando ahora se tratará el tema que atañe al interés de la organización política. Sin embargo, al ser una sesión extraordinaria, no podemos modificar el orden del día, por lo que podríamos nosotros con mucho gusto recibir en otra sesión para que sean escuchados por el Pleno las personas que han solicitado. Lamentamos mucho que hayan presentado fuera del tiempo, puesto de que esta sesión fue convocada con mucho tiempo u horas de anticipación y no podemos considerarlo, puesto que, insisto, es una sesión extraordinaria. ¿Alguna otra novedad, señora secretaria, por favor? No, señora presidenta. Continúe, señora secretaria. Procedo a contratar el quórum de ley. Ingeniera Estela Cero. Presente. Ingeniero José Cabrera. Presente. Ingeniera Diana Tamain. Presente, señora secretaria. Con 3 consejeros presentes en la sala, tenemos el quórum de ley. Damos inicio a la presente sesión una vez constatado el quórum, señora secretaria. Procedo a dar lectura a la convocatoria para la sesión extraordinaria número 015-CNE 2020. Por disposición de la ingeniera Diana Tamain Huancutzar, presidenta del Consejo Nacional Electoral, y de conformidad con el artículo 32, numeral 2 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, y el artículo 60 del Código Orgánico Administrativo, los artículos 4 y 5 del Reglamento para la implementación de las sesiones a través de medios electrónicos del Pleno del Consejo Nacional Electoral, y en virtud del decreto presidencial número 1017 del 16 de marzo del 2020, se convocan las consejeras y consejeros a la sesión extraordinaria del Pleno del Consejo Nacional Electoral a realizarse por vía telemática el día domingo 19 de julio a las 15 horas. La sesión se desarrollará utilizando medios electrónicos. El link se remitirá mediante correo electrónico institucional con el objeto de tratar el siguiente orden del día. Primero, conocimiento del memorando número CNESG 2020-11-13M desde 18 de julio del 2020 del Secretario General respecto a la solicitud de permiso médico y la respectiva sumilla de autorización por parte de la Presidenta del Consejo Nacional Electoral. 2. Conocimiento del texto de las resoluciones adoptadas por el Pleno del Consejo Nacional Electoral en la sesión extraordinaria número 14, CNE 2020 del 16 de julio de 2020. Conocimiento del informe número 001 CNSIPT DNOP DNAJCNE 2020 del 17 de julio de 2020, adjunto al memorando CNE CNTPP 2020-0552 M del 17 de julio de 2020, emitido por la Coordinación Nacional de Seguridad Informática y Proyectos Tecnológicos, la Coordinación Nacional Técnica de Participación Política, la Dirección Nacional de Organizaciones Políticas y la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, y resolución respecto al cumplimiento de la recomendación número 1 constante en el informe DNAI-AI 0147-2020 de la Contraloría General del Estado.
Cuarto, conocimiento del informe número 0017 de NAJ-CNE 2020 de 11 de julio del 2020, adjunto al memorando número CNE DNAJ 2020 0015 de 11 de julio del 2020 del Director Nacional de Asesoría Jurídica y resolución respecto de la petición de corrección presentada por el señor Jaime Edulfo Estrada Bonilla en contra de la resolución PLCNE 267-2020 emitida por el Pleno del Consejo Nacional Electoral en sesión extraordinaria del lunes 6 de julio de 2020, que expidió las reformas del reglamento para la democracia interna de las organizaciones políticas y conocimiento del memorando CNE, CNTPE 2020-0598-M de 13 de julio del 2020 del Coordinador Nacional Técnico de Procesos Electorales y resolución del informe de actualización de directrices para las elecciones generales 2020. Hasta ahí la convocatoria y el orden del día, señora Presidenta. Muchas gracias, señora secretaria. Al ser una sesión extraordinaria, no puede haber cambios del orden del día. Sin embargo, doy la palabra a los señores consejeros si tienen alguna cosa que opinar. No hay pedidos, señora secretaria, no hay pedidos de palabra. Continúe, por favor, con el primer punto de orden del día. Primero, conocimiento del memorando número CNESG 2020-1113 de 18 de julio del 2020 del Secretario General respecto de la solicitud de permiso médico y la respectiva sumilla de autorización por parte de la Presidenta del Consejo Nacional Electoral. El memorando número CNSG 2020-1113M, suscrito por el abogado Santiago Vallejo Vázquez, por el magíster Santiago Vallejo Vázquez, secretario general del Consejo Nacional Electoral, que solicita el permiso médico conforme al artículo 33 y 37 de la Ley General de la Ley Orgánica del Servicio Público, en concordancia con los artículos 33 y 34 del Reglamento a la Ley Orgánica del Servicio Público, que regula lo referente a la enfermedad, a la solicitud de permiso médico por enfermedad. Por el efecto, pongo además en su consideración que el Pleno del Consejo Nacional Electoral, con resolución PLCNE 23-1106-2015 de 11 de junio del 2015, resolvió: artículo 1. Autorizar al presidente o presidenta del Consejo Nacional Electoral, en causa de ausencia temporal del secretario general, pueda delegar sus funciones a un profesional del derecho perteneciente a la Secretaría General del organismo que se encuentra vigente. Razón por la que solicito a usted, salvo su mejor criterio, se subrogue la Secretaría General del Consejo Nacional Electoral a la doctora María Gabriela Herrera Torres, funcionaria de la Secretaría General. Segura de contar con una respuesta favorable a la presente solicitud, anticipo mis más sentidos agradecimientos, no sin antes reiterar a su autoridad mi firme compromiso con la democracia y servicio con la institución. Gracias, señora secretaria. Señores consejeros, para su conocimiento, el señor secretario lamentablemente ha manifestado, haya entregado su certificación de estar delicado de salud, por lo que ahora tendremos esta sesión, se desarrollará con el apoyo de la señora secretaria subrogante. Para su conocimiento, señores consejeros. Se da por conocido el memorando emitido de fecha 18 de julio de la Secretaría General, con lo que continuamos, señorita secretaria. 2. Conocimiento del texto de las resoluciones adoptadas por el Pleno del Consejo Nacional Electoral en la sesión extraordinaria número 14, PLCNE 2020, del lunes 6 de julio del 2020, que ha sido puesto en conocimiento de las consejerías a través de la convocatoria, señora Presidenta. Muchas gracias, señorita secretaria. El texto de las resoluciones los conocen los señores consejeros. Si tienen alguna observación al presente, tienen la palabra. No hay pedidos de palabra, no hay observaciones. Se da por conocido el texto de las resoluciones adoptadas en el Pleno del Consejo Nacional Electoral en la sesión extraordinaria número 14. Tercero.
Tercero, conocimiento del informe número 001 CNSIPT DNOP DNAJ CNE 2020 de 17 de julio del 2020, adjunto al memorando CNE CNTPP 2020 0552M del 17 de julio del 2020, remitido por la Coordinación Nacional de Seguridad Informática y Proyectos Tecnológicos, la Coordinación Nacional Técnica de Participación Política, la Dirección Nacional de Organizaciones Políticas y la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, y resolución respecto al cumplimiento de la recomendación número 1, constante en el informe número de NAI AI 0147-2020 de la Contraloría General del Estado. Me permito dar lectura del memorando número CNE-CNT-PP 2020-0552M del 17 de julio del 2020, dirigido para la ingeniera Diana Atamain Huamputzar, presidenta del Consejo Nacional Electoral, suscrito por la abogada María Gabriela Teclevaca, coordinadora nacional técnica de participación política, mediante el cual remite el informe número 001 CNASIPT DNOP DNAJ CNE 2020, que en su parte pertinente señala: conclusión. En el informe número DNA 10053-2019, aprobado por la Contraloría General del Estado, que recomendó al Pleno del Consejo Nacional Electoral considerar y vigilar la situación legal de las organizaciones políticas cuestionadas. En este sentido, a la luz de la normativa electoral vigente, no existía causal de cancelación en las cuales las organizaciones políticas se encontraran incursas y, consecuentemente, exista alguna circunstancia que altere su situación legal, por lo que este órgano electoral cumplió a cabalidad con lo recomendado por el ente de control en el mencionado informe. Por otra parte, en el informe número DNAI AI 0147-2020 ya no se menciona hechos referentes a la situación actual de las organizaciones políticas, sino que está dirigido al incumplimiento de los requisitos constitucionales y legales propios de su inscripción, recomendando al Consejo Nacional Electoral en este segundo informe que se deje sin efecto la inscripción de los movimientos nacionales Podemos, listas 33, F, Compromiso Social, lista 5, Libertades Pueblo, lista 9 y Justicia Social, lista 11. La recomendación de la Contraloría General del Estado constituye una petición razonada por parte del órgano de control y al ser de obligatorio cumplimiento en aplicación y observancia del derecho público, es necesario iniciar un procedimiento administrativo de revisión de acuerdo a lo establecido en el artículo 33, 132 y 183 del Código Orgánico Administrativo. Además, de conformidad con el artículo 189 IBIDE, en virtud de que existen elementos de juicio y para asegurar la eficacia de la resolución, es pertinente la aplicación de la medida cautelar de suspensión de la actividad de las organizaciones políticas, Movimientos Nacionales Podemos, listas 33, F, Compromiso Social, lista 5, Libertades Pueblo, lista 9 y Justicia Social, lista 11. Aprobadas mediante resoluciones PLCNE 673-2018 de 7 de marzo del 2018, PLCNE 1-18-8-2016 de 18 de agosto de 2016, PLCNE 39-24-9-2018T de 24 de septiembre de 2018 y PLCNE 7-13-11-2017 de 13 de noviembre de 2017, debido a que lo cuestionado por el organismo de control es la personería jurídica de las mencionadas organizaciones políticas. 6. Recomendaciones. En virtud del análisis jurídico realizado en el acápite cuarto del presente informe, respecto a la recomendación 1 constante en el informe número DNAI AI 0147-2020 de la Contraloría General del Estado, que establece al Pleno del Consejo Nacional Electoral: 1. Dejará sin efecto la inscripción de los movimientos políticos nacionales Podemos, Fuerza Compromiso Social, Libertades Pueblo y Justicia Social. Asimismo, atendiendo a la recomendación de la Contraloría General del Estado,
realizada en uso de sus facultades que le otorga su ley orgánica, cuyo artículo 92 califica a sus recomendaciones como de obligatorio cumplimiento, se sugiere a usted, señora Presidenta, y por su intermedio al Pleno del Consejo Nacional Electoral, 6.1. Iniciar el procedimiento administrativo de revisión de las actuaciones administrativas con las que se inscribió en el Registro Nacional Permanente de Organizaciones Políticas de los Movimientos Nacionales Podemos, listas 33, F, Compromiso Social, lista 5, Libertades Pueblo, lista 9 y Justicia Social, lista 11. Aprobadas mediante resoluciones PLCNE 673-2018 de 7 de marzo del 2018, PLCNE 1-18-8-2016 de 18 de agosto de 2016, PLCNE 39-24-9-2018T de 24 de septiembre de 2018 y PLCNE 713-11-2017 de 13 de noviembre de 2017, respectivamente, en virtud de la petición razonada emitida por parte de la Contraloría General del Estado relativa a la depuración del mencionado registro, constante en el informe número DNAI AI 0147-2020, el mismo que formará parte del expediente. 6.2. Otorgar el plazo de 10 días para que las organizaciones políticas en sus prerrogativas presenten pruebas, alegatos, elementos de descargo y observaciones de conformidad con lo señalado en el artículo 194 del Código Orgánico Administrativo, posterior a lo cual se dará inicio al periodo de pruebas. 6.3. Aplicar la medida cautelar de suspensión de la actividad de las organizaciones políticas nacionales Podemos, lista 33, F, Compromiso Social, lista 5, Libertades Pueblo, lista 9 y Justicia Social, lista 11. Aprobadas mediante resoluciones PLCNE 673-2018 de 7 de marzo del 2018, PLCNE 1-18-8-2016 de 18 de agosto de 2016, PLCNE 39-24-9-2018 de 24 de septiembre de 2018 y PLCNE 713-11-2017 de 13 de noviembre de 2017, conforme le determina el artículo 189, numeral 5 del Código Orgánico Administrativo, en virtud de lo que se cuestiona es la petición razonada por la Contraloría General del Estado en suscripción al Registro Nacional Permanente de Organizaciones Políticas del Consejo Nacional Electoral y por ende sus personerías jurídicas. Observando que la medida cautelar cumple con el fin que es legítimo y que la procedencia de la misma es oportuna, idónea, necesaria y proporcional, con el objetivo de satisfacer dicho fin y que el grado de satisfacción es menos equivalente al de la intensidad de la limitación al derecho a la igualdad del ejercicio de los derechos políticos de la participación de las organizaciones políticas que se encuentran legalmente registradas ante el Consejo Nacional Electoral. 6.4. Notificar con la resolución que adopte el Pleno del Consejo Nacional Electoral a las organizaciones políticas nacionales Podemos, listas 33, F, Compromiso Social, lista 5, Libertades Pueblo, lista 9, Justicia Social, lista 11, y a la Contraloría General del Estado a fin de que surta los efectos legales que correspondan. Atentamente, el Coordinador Nacional de Seguridad Informática y Proyectos Tecnológicos, el Director Nacional de Organizaciones Políticas y el Director Nacional de Asesoría Jurídica. Hasta ahí el informe para su conocimiento. Muchas gracias, señora secretaria. Quisiera pedir asistencia técnica. Me dicen que no se ha podido transmitir a través del canal YouTube debido a problemas de internet. Quisiera que esto quede claro, que conste en actas que no ha habido ninguna intención de no informar a la ciudadanía, como nuestras sesiones todas han sido públicas. Si el departamento técnico nos puede corroborar esta situación, por favor. Sí, Presidenta, estamos en el caso de comunicación con un problema. El compañero que tiene la conexión, la operadora, lamentablemente es de Claro y no ha logrado restablecer el servicio. Estamos viendo si es que desde otra operadora podemos dar continuidad a la transmisión, Presidente. Es un problema que surgió en este momento. Muchas gracias. Igual situación surgió con la conexión tanto de la señora secretaria y del ingeniero José Cabrera, por lo que lamentablemente tuvimos que instalar esta sesión casi con 1 hora de retraso por esta situación. Tengo entendido, me han comentado, que hay problemas con una de las operadoras de internet que no es una cosa particular, sino es una situación técnica que lamentablemente no nos permite en este momento transmitir públicamente como lo hemos hecho con todas las sesiones. Son situaciones tecnológicas en las que nosotros lamentamos mucho no poder compartir esto con la ciudadanía.
También quisiera manifestar que este pleno, este Consejo Nacional Electoral tiene 5 integrantes y cuando se trata de tomar decisiones responsables, decisiones en las que hay que dar la cara al país, decisiones en las que todos nos decimos defensores de la democracia, que combatimos la corrupción, que aportamos para que este país camine cumpliendo con las leyes y la Constitución y sobre todo en la toma de decisiones de un cuerpo colegiado, lamentablemente no tengamos respuesta positiva y no asumamos con responsabilidad las funciones que nos encomendaron cuando nosotros nos comprometimos con el país al asumir esta responsabilidad. Dejo manifiesto esto, dejo manifiesto y que el país conozca quienes sí nos ponemos la camiseta de la democracia, quienes sí ponemos nuestra responsabilidad y nuestra firma en las decisiones que tomamos porque estamos convencidos y seguros de que lo hacemos apegado a derecho, apegado a la Constitución. No estamos aquí para tomar decisiones por afectos o desafectos. No estamos aquí para tomar decisiones respecto a las tendencias ideológicas que podemos tener y que es parte de la democracia cada una de las autoridades electorales, sino para hacer respetar la ley, para hacer respetar los derechos a todos los ecuatorianos que merecen en este momento participar o no participar, que es una decisión y un derecho que tomarán los ciudadanos para las próximas elecciones. Estamos en un camino en el que nosotros con este trabajo de responsabilidad absoluta, sin escondernos, sin meter la cabeza bajo la tierra, estamos dando la cara al país y tomaremos las decisiones que tengamos que tomar apegados a derecho. Eso no hará cambiar nuestra decisión, les guste o no a ciertos sectores. Aquí lo importante es que habemos profesionales, habemos personas que respetamos la Constitución y a ella nos debemos. Dicho esto, doy la palabra a los señores consejeros respecto al punto 3 que en este momento estamos tratando y a la lectura que se ha dado sobre el informe técnico jurídico que tenemos para decidir sobre la situación y la recomendación de la Contraloría General del Estado. Señores consejeros, tienen la palabra. Con su permiso, señora presidenta, sí quisiera ratificar sus palabras. Esto es una situación del Pleno del Consejo Nacional Electoral, no es de 1, 2 o 3 consejeros. Lamentablemente se ha vuelto costumbre cuando hay situaciones difíciles de resolver, entonces se retiran, no asisten. Bueno, esa es la democracia, vamos a respetar y a cumplir con nuestras funciones, porque efectivamente cuando aceptamos ser consejeros, aceptamos con toda la responsabilidad del caso. Nosotros no somos los campeones de la abstención, asumimos con responsabilidad los votos a favor o en contra. Es fácil abstenerse, es fácil no asistir a las sesiones, pero mañana les veremos criticando en los medios de comunicación. Qué pena que se dé esta situación, pero como siempre lo he dicho, cada centavo que me paga mi país, devengo. Nosotros somos autoridades a las que nos paga el pueblo ecuatoriano y debemos de estar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año al servicio del país, cumpliendo con nuestra labor, cumpliendo con el sueldo que nos paga el país. Gracias, señora presidenta. Gracias, consejero Cabrero. Nuevamente doy la palabra a los señores consejeros si tienen algo que opinar respecto al informe, si no, procedemos a tomar votación. Señorita secretaria, no hay pedidos de palabra, por lo que pido a secretaría que se tome votación del informe que se ha dado lectura. Con su venia, señora presidenta, procedo a tomar votación. Ingeniera Estela Cero. ¿Me escucha? Sí. Señorita. Presidenta, colega consejero, al país hay que dejarle claro que la recomendación hecha fue al Pleno del Consejo Nacional Electoral. Creo que ya dijeron suficiente ustedes. Entonces, de conformidad con lo que establece la Constitución de la República del Ecuador,
la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, el Código Orgánico Administrativo, la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y su reglamento, y lo manifestado en el presente informe, mi voto a favor del informe. Gracias, señorita consejera. Ingeniero José Cabrera. Gracias, señora presidenta. Señorita consejera, permítame razonar mi voto. La Contraloría General del Estado en el informe de NAI-0053-2019 emitió una primera recomendación al Pleno del Consejo Nacional Electoral para que realice las acciones tendientes a vigilar la situación legal de 4 movimientos políticos de carácter nacional. Es así, en estricto apego a lo recomendado y a la obligatoriedad de su cumplimiento como autoridad competente, después del análisis realizado por el área jurídica, se resuelve que no existe causal de cancelación que pudiera afectar la resolución que entregó personería jurídica a las 4 organizaciones políticas, por lo que se dio con nuestras actuaciones cumplimiento a la recomendación inicial del órgano de control. Es necesario recordar que la Corte Constitucional en sus sentencias ha determinado que las instancias que emiten informes para que estos sean cumplidos deben contener obligaciones que sean expresas, claras y exigibles. Repito, deben contener obligaciones que sean expresas, claras y exigibles, características que no se evidenciaron en el informe DNA 1-0053-2019. En esta línea de ideas, la Contraloría General del Estado posteriormente emite el informe DNI-AI-0147-2020, cuya recomendación se dirige a dejar sin efecto la inscripción de los movimientos nacionales Podemos, Fuerza Compromiso Social, Libertades Pueblo y Justicia Social, con la finalidad de esclarecer si el reconocimiento que actualmente tienen las organizaciones políticas mencionadas se enmarca en preceptos de validez, es necesario iniciar el procedimiento pertinente en observancia a las garantías constitucionales vigentes y en cumplimiento al artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Nuevamente insisto, esto fue una observación al Pleno del Consejo Nacional Electoral. Mi voto es a favor, señora presidenta. Gracias, consejero. Ingeniera Diana Tamayo. Muchas gracias, señora secretaria. También tendré la posibilidad de razonar mi voto. Quiero recordarle al país y mencionar y recalcar que este órgano electoral cumplió a cabalidad con lo recomendado por el ente de control visto en el informe DNA 1-0053-2019, que determinó considerar y vigilar la situación legal de las organizaciones políticas en cuestión. Pues según los informes jurídicos de conformidad a la normativa electoral vigente, no existía causal de cancelación en que las organizaciones políticas se encontraran incursas y consecuentemente no existía alguna circunstancia que altere su situación legal. Dicho esto, en la primera recomendación, este Consejo Nacional Electoral cumplió con lo recomendado por la Contraloría General del Estado. Sin embargo, en el informe número DNAI-AI-0147-2020, se realiza una ampliación a la recomendación del informe DNA 1-0053-2019, señalando que se deje sin efecto la inscripción de los movimientos nacionales. Repito, señala que se deje sin efecto la inscripción de los movimientos nacionales Podemos, lista 33,
F, compromiso social, lista 5. Libertades, pueblo, lista 9. Y justicia social, lista 11. Por incumplir los requisitos constitucionales y legales referente a su inscripción. Esta es la nueva recomendación, hace referencia a su inscripción y ya no se menciona hechos referentes a la situación actual de las organizaciones políticas. Además, y en virtud que la petición emanada por parte del órgano de control es de obligatorio cumplimiento, conforme a lo determinado en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, el Consejo Nacional Electoral como órgano administrativo electoral autónomo en el marco de sus competencias constitucionales y legales señalados en el artículo 219 de la Constitución de la República del Ecuador y en concordancia con el artículo 25 del Código de la Democracia y basado en el artículo 23 que señala la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas Código de la Democracia, señala que los órganos de la función electoral tienen competencia privativa en sus respectivos ámbitos para resolver todo lo concerniente a la aplicación de esta ley. Los reclamos, objeciones, impugnaciones, correcciones y recursos que interpongan los sujetos políticos a través de sus representantes legales, apoderados o mandatarios especiales, según el caso y los candidatos y candidatas, observando el debido proceso administrativo, repito, observando el debido proceso administrativo y jurisdiccional electoral y a la aplicación de las sanciones previstas en esta ley. Entonces, previo a adoptar la decisión que en derecho corresponda en aplicación de los pronunciamientos jurisprudenciales emitidos por el Tribunal Contencioso Electoral, dentro de las causas número 0804-2019-TCE 905-2019 TCE acumuladas, los cuales son de obligatorio cumplimiento y al amparo de lo determinado en el artículo 76 de la Constitución, se debe iniciar el procedimiento administrativo que garantice el debido proceso y permita a las organizaciones políticas ejercer su derecho a la defensa. Esto es fundamental para nosotros. Es competencia privativa del Consejo Nacional Electoral tomar medidas respecto a la situación de las organizaciones políticas. Vuelvo y repito, el Tribunal Contencioso Electoral ha sentenciado que en todas las situaciones que se presenten se les debe dar el derecho a la defensa y seguir el debido proceso. Y esto tiene que suceder también en los casos de las organizaciones políticas que el día de hoy empezarán a dar empezarán con su proceso y de esa manera nosotros garantizar la autonomía de la institución. Dicho esto, mi voto a favor del informe. Gracias, señora presidenta. Con 3 votos a favor, se aprueba el punto 3 del orden del día. Gracias, señorita secretaria. Continúe. 4. Conocimiento del informe número 0017 DNA-JCNE 2020 de 11 de julio del 2020, adjunto al memorando número CNE-DNA-J 2020-0015 de 11 de julio del 2020. El Director Nacional de Asesoría Jurídica y resolución respecto de la petición de corrección presentada por el señor Jaime Edulfo Estrada Bonilla en contra de la resolución PLCNE 267-2020 emitida por el Pleno del Consejo Nacional de sesión extraordinaria del lunes 6 de julio del 2020 que estudia las reformas del reglamento de democracia interna de las organizaciones políticas. Mediante memorando número CNE-DNA-J 2020-0015 de 11 de julio del 2020, el Director Nacional de Asesoría Jurídica remite el informe jurídico número 0017 DNA-J-CNE 2020 sobre la petición de corrección a la resolución número PLCNE 267-2020 emitida el 6 de julio del 2020, que en su parte pertinente señala: recomendaciones. En mérito de los fundamentos constitucionales y legales mencionados en la
La Dirección Nacional de Asesoría Jurídica sugiere a usted, señora Presidenta, y por su intermedio al Pleno del Consejo Nacional Electoral, 5.1. Negar la petición de corrección presentada por el señor Jaime Edulfo Estrada Bonilla en contra de la resolución número PLSNE 267-2020 de 6 de julio del 2020, conforme a los fundamentos expuestos, ya que el peticionario no ha logrado demostrar en su argumentación la supuesta obscuridad y nulidad en la disposición del tercer inciso de la disposición transitoria segunda de las reformas al reglamento para la democracia interna de las organizaciones políticas, ya que la misma no limita ni restringe los derechos alegados en la petición de corrección planteada. 5. Ratificar la resolución número PLSNE 267-2020 de 6 de julio del 2020 emitida por el Pleno del Consejo Nacional Electoral. 5.3. Notificar con la resolución que adopte el Pleno del Consejo Nacional Electoral al peticionario, así como a la Delegación Provincial Electoral de Manabí, para que surta los efectos legales que corresponden perfectamente el Director Nacional de Asesoría Jurídica. Hasta ahí el informe, señora Presidenta. Gracias, señorita secretaria. Señores consejeros, tienen la palabra. No hay pedidos de palabra, señorita secretaria. Proceda a tomar votación. Con su venia, señor presidente, por el punto 4 del orden del día. Ingeniera Estela Cero. A favor del informe. Ingeniero José Cabrera. Gracias. Puesto que, de acuerdo al análisis constante en el informe presentado por la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, el peticionario no ha demostrado que el Reglamento de Democracia Interna limita o restringe derechos, mi voto a favor. Gracias, señor compañero. Ingeniera Diana Tamaín. Gracias, señorita secretaria. Del análisis realizado por la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, se desprende que el tercer inciso de la disposición transitoria segunda no limita ni restringe derechos de participación, por lo que sobre la base del informe jurídico emitido por el área correspondiente y al tenor de lo dispuesto en el artículo 55 del Código Orgánico Administrativo, mi voto a favor. Gracias, señora presidenta. Con 3 votos a favor, se aprueba el punto 4 del orden del día. Continúe, señorita secretaria. Gracias. 5. Conocimiento del memorando número CNE-CNTPE 2020-0598M de 13 de julio del 2020 del Coordinador Nacional Técnico de Procesos Electorales y resolución del informe de actualización de directrices para las elecciones generales 2021. El memorando número CNE-CNTPE 2020-598M del 13 de julio del 2020, suscrito por el Coordinador Nacional Técnico de Procesos Electorales, mediante el cual remite el informe de actualización de directrices para las elecciones generales 2021, que en su parte pertinente señala. Recomendación. En base al análisis realizados por las diferentes direcciones de este organismo, a las directrices aprobadas mediante resolución PLSNE 21612-2019 de 16 de diciembre de 2019 por el Pleno del Consejo Nacional Electoral, en concordancia a la realidad sanitaria, se recomienda al Pleno del Consejo Nacional Electoral considerar la aprobación de la actualización de las directrices para el proceso electoral 2021. Que se pusieron en conocimiento de los señores consejeros. Señores consejeros, está en su conocimiento las directrices que en un momento fue aprobado para las elecciones del 2021. Sin embargo, por la pandemia, por la situación sanitaria que se presentó, nos vimos en la necesidad de hacer algunos ajustes que ahora está siendo considerado y puesto a conocimiento de ustedes. Tienen la palabra, señores consejeros.
Señorita secretaria, no existe pedidos de palabra, sin embargo, me permito hacer algunas puntualizaciones en qué medida han sido modificadas estas directrices que fueron aprobadas en su debido momento, sin la nueva realidad que nosotros vivimos ahora. Es importante conocer y recordar que las elecciones generales del 2021 de forma inédita en nuestro país se realizarán en el marco de una pandemia y una crisis social y económica que nos obliga como ejecutores del proceso electoral a repensar nuestros procesos y procedimientos de manera de garantizar la salud y la vida de los actores electorales y de la democracia. Es así que actualizamos las directrices técnicas de las elecciones. Esto es importante porque no estamos ajenos a esta nueva realidad. Haremos uso en esta ocasión de la tecnología para reducir el contacto entre personas, para evitar el proceso de contagio que se podría presentar durante las actividades que generalmente o normalmente en la normalidad anterior se realizaba en diferentes momentos con el aglutinamiento de muchas personas. Por ejemplo, el proceso de inscripción de candidaturas, notificación de miembros de las juntas receptoras del voto y la capacitación electoral echarán mano de la tecnología para evitar mayores contagios, evitar aglomeraciones cuando se den estas actividades. Esto considera las nuevas directrices que ahora se ha puesto a conocimiento del Pleno. En cuanto a las medidas de bioseguridad, se contará con coordinadores sanitarios en los recintos electorales que estarán vigilantes al cumplimiento de los protocolos fijados para los materiales electorales, para los electores, para los funcionarios y demás actores en el día de la elección. Igualmente, fijamos medidas de bioseguridad y distanciamiento social para el programa de voto en casa, en el cual busca incrementar el número de sus posibles beneficiarios y para el voto de las personas privadas de libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada. Hemos tomado todas las medidas preventivas para dar este servicio y a que la ciudadanía que pertenecen a estos grupos pueda ejercer su derecho al voto con la tranquilidad y las garantías que nosotros, el número de los recintos electorales se encuentra en análisis también. Esta posibilidad está en estas directrices, se plantea incrementar el número que cumplan con las dimensiones técnicas, con la instalación de las juntas receptoras del voto, de acuerdo a los esquemas diseñados con distanciamiento social. Con ello buscamos ordenar el flujo de la ciudadanía en la junta receptora del voto y en la fila de espera. Se excluyen, es importante esto, de los grupos a las personas entre los 16 y 17 años y personas mayores de 60 años como posibles miembros de juntas receptoras del voto para precautelar a estos grupos vulnerables. Finalmente, entre las cosas más relevantes que puedo mencionar en estas directrices, se mantienen las mayores seguridades que podemos brindar a los documentos electorales y el conteo de votos sin que esto nos represente mayor gasto. Ese es el trabajo que estamos haciendo y gracias a los equipos técnicos, a nuestros funcionarios que han hecho todo el esfuerzo para dar estas nuevas directrices y acoplarnos a esta nueva realidad. El conteo de votos también está considerado para que sea de garantías a quienes están en las juntas receptoras del voto y no represente mayor gasto, como ya lo dije, y no represente también un riesgo en el momento de manipular los materiales. Hemos disminuido algunos rubros gracias a esta actualización de las directrices. Nuevamente quiero insistir, todo el trabajo, todo el empeño y el aprendizaje y la experiencia que ponen nuestros funcionarios para que este proceso electoral dé las garantías de cuidado de salud, de cuidado de la vida, pero también de austeridad, hay que reconocerlo y nosotros apoyamos ese trabajo y ahora en este momento el Pleno apoyará y aprobará con el voto favorable porque queremos que este proceso electoral salga de forma transparente y con austeridad sin poner en riesgo la calidad del proceso electoral. En ese sentido, yo quisiera manifestar que las elecciones
del 2021 deben llevarse en el marco de una pandemia que nos obliga, nuevamente, recordar que los ejecutores del proceso electoral tendremos que cumplir con la Constitución, tomar las medidas que garanticen la salud de los electores y la de la democracia, como manifesté inicialmente, y podamos salir adelante, señorita secretaria. Señora Presidenta, su voto. Perdón. Dicho esto, yo manifiesto mi voto a favor de la actualización de las directivas. Mil disculpas, señora Presidenta. Procedo a tomar votación. Ingeniera Estela Acero. Sí. Señora Presidenta, colega consejero, quiero revisar con más detenimiento. Estamos claros que este proceso tiene que ser limpio, tiene que ser transparente, pero también tenemos que considerar las condiciones. Tenemos que ver con qué instituciones tenemos que articular para que el proceso electoral salga de la mejor manera. Por lo tanto, mi voto es abstención. Gracias, señora consejera. Ingeniero José Cabrera. Gracias, señora presidenta, señorita consejera. Las elecciones generales previstas para el 2021 no podían ser concebidas como en anteriores procesos electorales debido a la emergencia sanitaria que nuestro país y el mundo atraviesan. Es por esto que las áreas técnicas presentan las directrices para el desarrollo del proceso electoral, las mismas que contemplan la implementación de medidas sanitarias y de distanciamiento que permitan garantizar elecciones transparentes y justas en un contexto de pandemia, así como también preservar la salud de los electores y funcionarios electorales. Por todo esto, amparado en lo establecido en el artículo 25 del Código de la Democracia, mi voto es a favor y entiendo que en los próximos días tendremos el presupuesto y ahí analizaremos la situación económica dura que tiene el país, pero también la responsabilidad de llevar un proceso electoral limpio y transparente. Mi voto a favor. Gracias, señor consejero. Ingeniera Diana Tamaín. Gracias, señorita secretaria. Yo había manifestado ya mi anticipación de mi criterio y de los avances que hemos dado en este punto respecto a la actualización de las directrices. Es fundamental recordar que mientras no tengamos las directrices y que ahora ya se suponía que hoy tendríamos que decidir para de la forma más urgente tener conocimiento, tenga conocimiento el Pleno sobre el presupuesto para arrancar con las actividades que nos amerita en este momento de forma urgente implementar previo a las elecciones del 2021, he manifestado y hemos recordado. Todos hemos tenido ya hace algunos días estas directrices y sería importante de que lo lean con anticipación para poder avanzar en la preparación del proceso electoral. Dicho esto, señorita secretaria, mi voto a favor. Gracias, señora presidenta. Con 2 votos a favor y una abstención, no se adopta ninguna resolución. Gracias, señorita secretaria. Continúe con el punto del orden del día. No existen más puntos del orden del día a tratar, señora presidenta. Sin más puntos que tratar dentro del orden del día, señorita secretaria, declaro clausurada la presente sesión. Buenas tardes con todos y todas. Siendo las 17:12, se clausura la sesión. Buenas tardes con todos los compañeros y todas las compañeras. Una buena tarde.